Esta es la clase número uno, que se llama Calentando motores, la relación entre la imagen y la palabra. Bueno, les envié un Word donde dice justamente los pasos a seguir. Tiene tres consignas, la B y la C. La primera tiene que ver con la lectura, preferentemente previa a esta explicación, pero si no, lo pueden hacer primero viendo el video como para tener una aproximación y después volver en todo caso. Es leer el capítulo número uno, que es en verdad un ensayo, de John Berger, que es un crítico, historiador de arte y pintor también inglés. Pueden buscar información sobre él si les interesa. Es un texto bastante conocido que se llama Modos de ver. Y bueno, en el primero me interesó justamente porque la idea de esto de calentar motores era trabajar con algo simple que es un ejercicio que se suele hacer, que es relacionar la imagen y de ahí construir un texto, un relato, una poesía, lo que ustedes, el género literario que ustedes prefieran. Pero bueno, también darle una vuelta de tuerca, ¿no? Reflexionar y profundizar sobre la relación entre la imagen y la palabra. Bueno, por eso también el texto de Berger está bueno porque es un debate sobre eso. Y bueno, no pretendía que lean todos los ensayos, sino simplemente el número uno, ni siquiera las notas del editor, tal vez la nota del autor puede ser útil, en donde él hace una introducción y explica que sus ensayos, estos de modos de ver, parten de unas series de programas de televisión y de conferencias que él había dado, por eso tiene un estilo como bastante directo y con frases y sentencias bien marcadas. Sentencias y frases que yo seleccioné y coloqué en la guía de lectura, las vamos a leer ahora, las vamos a ir comentando, y las cuales también van a tener ustedes en cuenta para trabajar su consigna de escritura. Eso era o sea, leer el primer ensayo era como la primera actividad para después pasar a la explicación a través de este video, y la tercera consigna es la de escritura, que al final la vamos a comentar. Les voy explicando un poquito las citas y las citas y fragmentos que yo seleccioné que tienen en la guía de lectura. Las vamos leyendo y las vamos explicando un poquitito para aclarar algunas dudas. Yo seleccioné estas, pero también hay otras y muy lindas y muy interesantes para que ustedes en su lectura las puedan apreciar y seleccionar también. Me interesaron las siguientes. Dice, la vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar. La vista es la que establece nuestro lugar en el mundo circundante. Explicamos el mundo con palabras, pero las palabras nunca pueden anular el hecho de que estamos rodeados por él. Nunca se ha establecido la relación entre lo que vemos y lo que sabemos. Todas las tardes vemos ponerse el sol. Sabemos que la Tierra gira alrededor de él. Sin embargo, el conocimiento, la explicación, nunca se adecua completamente a la visión. Este, esta primera cita se instala dentro de un debate que suele ser bastante común en teoría literaria, que es esto de la confianza o desconfianza del lenguaje a la hora de poder representar o no la realidad. Y la pregunta de hasta dónde alcanzan las palabras para describir, hablar del mundo tal cual es, o de aquello que también se puede denominar realidad, siempre como una categoría realidad movible, ¿no? Nunca algo fijo y establecido. Y muchas teorías van a ser o más confiadas en el lenguaje o más desconfiadas. Aquí Barger claramente toma la imagen como algo primitivo, como una primera instancia de las cosas en sí, y bueno, y esta como imposibilidad del lenguaje, de las palabras, de poder alcanzarla. Eh, la segunda habla acerca de la voluntad y dice solamente vemos aquello que miramos. Y mirar es un acto voluntario. ¿A qué hace referencia? Bueno, creo que las sentencias son bastante claras de por sí, pero lo dice de una manera bastante contundente. Mirar, el modo de ver, siempre es una toma de posición, sea ideológica o bueno, religiosa, científica, artística. Donde nosotros ponemos el ojo
tenemos que ser conscientes de que es un acto voluntario. De que si está puesto en ese lugar, sea o no consciente, pero es un acto de voluntad. Y esto en arte determina justamente un montón de cosas. La tercera cita dice, nunca miramos solo una sola cosa, ¿no? Siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. Bueno, la relación entre las cosas y nosotros mismos. Esto de las miradas y los modos de ver es un proceso dinámico. ¿Sí? No solamente está instalado unilateralmente en nuestra visión, sino que lo que sigue a continuación, que es algo de lo cual Berger hace mención, ¿no? No solo miramos un cuadro detenido todo el tiempo, inclusive dentro de un mismo cuadro en movimiento, dentro de una misma visión y posición. El arte generalmente es el arte de relacionar. ¿Mm? Literatura es el arte de relacionar, de seleccionar puntos de vista, ¿sí? Seleccionar voluntariamente, porque ponemos el ojo en algún lugar, y también el hecho de combinarlas, hacer una secuencia, una sucesión de cosas. Entonces cada imagen va a estar relacionada con la otra y con nuestro propio modo de ver. Y a continuación vamos a ver que también aparece la visión del otro. ¿Mm? Justamente dice, poco después de ver que somos conscientes, perdón, poco después de poder ver, somos conscientes que también nosotros podemos ser vistos. Si aceptamos que podemos ver aquella colina, en realidad postulamos al mismo tiempo que podemos ser vistos desde ella. La naturaleza recíproca de la visión es más fundamental que la del diálogo hablado. ¿Mm? Naturaleza recíproca de la visión. Somos vistos, vemos y somos vistos. Tomamos una posición frente al mundo, frente a lo que queremos ver. Ese mundo también contempla nuestra posición, nuestro modo de ver. Y al mismo tiempo se relaciona. Así es un proceso dinámico con muchas partes en funcionamiento. ¿Esto por qué lo dice Berger? Porque más adelante en el texto van a ver que cuestiona desde la disciplina de la pintura la visión unilateral que tenía a partir del Renacimiento en Europa, que era una visión donde solamente parecía que había una sola postura. Esto después con el siglo XX por supuesto va a cambiar muchísimo y es el momento donde se cuestiona. Una imagen, dice la número 5, es una visión que ha sido recreada o reproducida. Es una apariencia o conjunto de apariencias que ha sido separada del lugar y del instante en que apareció por primera vez y preservada por unos momentos o unos siglos. Toda imagen encarna un modo de ver, así como nuestra percepción o apreciación de una imagen depende también de nuestro propio modo de ver. Una profundización de lo que veníamos charlando. La número 6 dice, las imágenes se hicieron al principio para evocar la apariencia de algo ausente. Gradualmente se fue comprendiendo que una imagen podía sobrevivir al objeto representado. Por tanto, podría mostrar el aspecto que había tenido algo o alguien y por implicación cómo lo habían visto otras personas. Posteriormente, se reconoció que la visión específica del hacedor de imágenes formaba parte también de lo registrado, y así una imagen se convirtió en un registro del modo en que X había visto a Y. Esto fue el resultado de una creciente conciencia de la individualidad, acompañada de una creciente conciencia de la historia. Otra vez, ¿cómo se fue construyendo la mirada? Desde el momento primitivo en la historia hasta lo que se podría decir el desarrollo de la individualidad y también la importancia de esa mirada. Hace como en esta cita número 6 es un poquito como antropológica, se podría decir. Hace una búsqueda desde un pasado muy remoto hasta esta visión, esta postura que yo les he dicho del Renacimiento, ¿sí? Siglo XVII. La número 7 dice, cuando se presenta una imagen como una obra de arte, es decir, ahora lo que vamos a ver es no solo la imagen, sino cuando ya está establecido que es obra de arte y lo que eso implica, ese punto de vista. La gente la mira a esta imagen, ya vista como obra de arte, de una manera que está condicionada por toda una serie de hipótesis aprendidas acerca del arte, a priori. Hipótesis o suposiciones que se refieren a la belleza, la forma, la verdad, la posición social, el genio, el gusto,
la civilización, etc. Estas hipótesis oscurecen el pasado, dice Berger. Él habla de mistificación, ¿no? Lo mistifican en lugar de aclararlo. El pasado nunca está ahí esperando que lo descubran, que lo reconozcan como es. La historia constituye siempre la relación entre un presente y un pasado, y su pasado. En consecuencia, el miedo al presente lleva a la mistificación del pasado. Por supuesto está criticando la idea de la mistificación del pasado. Está diciendo, las teorías estéticas siempre tienen esa tendencia a mistificar el pasado. Y no como a creerlo algo dinámico y algo de constante reinterpretación. Está criticando la estaticidad de ciertas miradas y esas teorías estéticas que le decía estaban basadas en el Renacimiento. Ahí lo que van a tener para las 7 es él ejemplifica esta idea de mistificación del pasado con lo que pasó con Franz Hals, este pintor, y bueno, el ejemplo lo van a tener en el ensayo, está muy bien hecho. Desarrolla todavía más esa idea. En la 8, la cita 8, dice, la perspectiva estaba sometida a una convención exclusiva del arte europeo y establecida por primera vez en el Alto Renacimiento, que lo centra todo en el ojo del observador. Ahí van a ver que ahí expone esta contradicción, ¿no? De la afirmación a partir de la multiplicidad de las perspectivas que se instalaron a partir del nacimiento, digamos, del cine, de la cámara cinematográfica. La posibilidad de ver el mismo suceso desde diferentes ángulos, de diferentes lugares, y lo que eso produjo en el siglo XX. La ruptura que produce, y nosotros ahora ya estamos habituados a otro tipo de pensamiento, pero con el comienzo de la cámara del cine, justamente esa visión unilateral se rompe, se fragmenta, y ya no se cree en una sola realidad. Bueno, la número 9 dice, nuevo estatus de la obra original. El nuevo estatus de la obra original es una consecuencia perfectamente racional de los nuevos medios de reproducción. Aclaración, este texto esta es una edición del 70, así que imagínense que es todo previo a lo que es sociedad en red. Sociedad en red quiere decir la sociedad web 2.0, redes virtuales, el uso del dispositivo móvil y todo lo que ustedes conocen como la actualidad. Pero fíjense que tiene como un anticipo de lo que va a ocurrir con el tema de la imagen. Y esto es algo que vamos a trabajar en la próxima semana, que es pensar la imagen hoy, en una sociedad en red. Leo de nuevo. Nuevo estatus de la obra original es una consecuencia perfectamente racional de los nuevos medios de reproducción. Pero, llegados a este punto, entra en juego de nuevo un proceso de mistificación. La significación de la obra original ya no está en la unicidad de lo que se dice, sino en la unicidad de lo que es. Esto quiere decir que, más que nada se refiere a la pintura. Pero antes la pintura se consideraba que ese era un único punto de vista. Y a partir de los nuevos medios de reproducción, por ejemplo, poder filmar una pintura, esa pintura, explica Berger, ya se puede ver en cualquier televisor, si se televisa. Eso ya permite una multiplicidad de visiones que en otros contextos, que no es el de ir a ver la pintura, el ritual que implica ir a ver una pintura. Esto es algo que deviene de una idea de Walter Benjamin, que es un alemán que es prácticamente el mentor de este ensayo, sin conocerlo a Berger, pero del cual Berger se toma mucho para explicar qué pasa con el arte y con el aura del arte en los nuevos medios de reproducción técnica. Es un ensayo muy lindo que alguna vez por ahí veamos. En la número 10 dice, el valor espiritual de un objeto, como algo distinto de su mensaje o de su ejemplo, solo puede explicarse en términos de magia o de religión. Y, como ni una ni otra cosa es una fuerza viva en una sociedad moderna, el objeto artístico, la obra de arte, queda envuelta en una atmósfera de religiosidad enteramente falsa.
Y ahí da el ejemplo de la National Gallery, lo que pasaba con, creo que es un cuadro de Da Vinci. Bueno, hay tres citas más. Sigue hablando sobre la mistificación del pasado. Vamos a ir directamente a la consigna. Ustedes lo que van a hacer es justamente leer el resto del texto, ver de nuevo estas citas. Algunas le van a llamar más la atención. Y lo que van a hacer es seleccionar una de las imágenes que se enviarán adjuntas, solamente una, y una de estas citas que yo les acabo de explicar, más las que restaban en la guía, y relacionarlas. ¿Sí? Con eso, eh, según la imagen y según la cita, seguramente le va a dar una relación. Y les va a dar una idea, una imagen que a ustedes les aparezca. La idea es justamente intentar que esa imagen a ustedes los lleve a un relato, a una poesía, o a seguir algo en forma ensayístico, de reflexión. Eh, Así que pueden desarrollar una escena completa, un relato, una imagen, una instantánea, en donde esa cita de Berger que ustedes seleccionen sea como un poco el apoyo, esté basada teóricamente, el relato esté basado teóricamente en esa cita. Y bueno, ese es el primer como laburo. Es un laburo simple, es partir de una imagen, fundamentarlo con el texto de Berger, quedarse con esa teoría ahí dando vuelta, y ustedes mismos van a sacar o hacer como tener como disparador esta lectura como para poder imaginar y crear. Sí creo que va a venir bien. Siempre una imagen es un buen motivo, un buen disparador para arrancar a escribir algo. Así que vean los archivos que subo, ahí van a estar las imágenes, van a estar los textos. Y bueno, nos veríamos la próxima semana. ¿Sí? Les mando un saludo.